La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por haber venido. Gracias por luchar contra la tentación de no venir y estar aquí, por haber vencido. Quisiera explicarles en qué yo voy a estar compartiendo esta mañana. Quisiera explicarles brevemente mi tema para esta mañana. ¿Cuál es el tema, hermanos? Conocer a Cristo es una renuncia total al pasado. La persona que conoce a Cristo, hermano, es evidente que esa persona se va a ver en su manera de vivir que ha renunciado a su pasado. O sea, no es que es perfecta, pero van a haber evidencias que esa persona ha renunciado a su pasado. Ahora bien, ese es el verso en el cual vamos a estar hablando. Vamos a estar viendo que la persona que conoce a Cristo no confía en ¿qué, hermanos? En los ritos. No hace de los ritos su Dios. La persona que conoce a Cristo, la persona que conoce a Cristo no confía en su linaje. ¿No confía en quién? En su linaje. Yo soy de tal familia. La persona que conoce a Cristo no confía en la estatura religiosa. Y la persona que conoce a Cristo no confía en los logros personales. Oremos brevemente para que la palabra caiga en buena tierra. Señor, que la palabra caiga en buena tierra, que tu Espíritu esté para ayudarnos, tu gracia, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, este versículo dice, Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6, al 7, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y mire lo que dice el 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermanos, Pablo está hablando de que cuando uno conoce a Cristo de verdad, hay un cambio en uno. Y es que ya la confianza no está en lo que el mundo confía, sino que la confianza uno la ha puesto de verdad en Jesucristo. Ahora, ¿qué significa confiar? Confiar tiene que ver con seguridad, tener una seguridad en algo. La persona que confía
no en Cristo, sino en otra cosa, esta persona tiene su seguridad en eso. Esa es la identidad de esta persona. De eso habla, de eso se jacta, de eso se gloria. La palabra confiar también significa esperanza, dependencia. Así que dependiendo de quién usted confíe, si es en algo temporal, usted vivirá una vida frustrada. Hermanos, cuando una persona conoce a Cristo, algo pasa en él. Y 2 Corintios 5:17 dice lo que pasa en esa persona. Dice 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice, hermanos? Es una nueva criatura, una nueva mente. Hay nuevos objetivos ahí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas las confianzas en lo que uno tenía la esperanza. He aquí, todas son hechas nuevas. La persona que cree en Cristo Jesús de verdad pone su confianza en Jesús, dejando la vida pasada de confiar en la carne para avanzar en dirección contraria. Pablo menciona su herencia y logros en estos versículos. No para jactarse y resaltar lo que él fue, sino para confirmar que todo aquello de nada sirvió para alcanzar su salvación. Entonces, lo primero que vamos a ver, hermanos, es que la persona que cree en Cristo no confía en ritos. ¿No confía en qué? En ritos. Por eso Pablo dice, dice Pablo, en cuanto a ritos, yo fui circuncidado al 8º día. Pablo podía jactarse. ¿Qué quiere decir Pablo que cuando él fue circuncidado al 8º día? Los padres del apóstol Pablo habían cumplido a cabalidad lo ordenado por el Dios de Abraham en Génesis 17 y Levítico 12, que también había sido puesto como señal del pacto entre el pueblo de Israel y Dios mismo. Pablo, cuando niño, había sido llevado al sacerdote en el día prescrito para ser circuncidado. No se había convertido al judaísmo ni circuncidado ya adulto, como muchos de los filipenses, sino que llevaba en su cuerpo, Pablo llevaba en su cuerpo la marca de los escogidos. ¿Qué llevaba Pablo en su cuerpo, hermano? Hermano, Pablo no era cualquier cosa. Él no era alguien que se había agregado ahí de los jebuseos, de los gabaonitas, de las tribus, ¿verdad? No, Pablo no era un mezclado, un prosélito, un agregado, no. Pablo era, hermano, uno que había sido circuncidado a los cuantos días, hermano. Él llevaba la marca de los escogidos. Pero Pablo, cuando conoció a Cristo, él se dio cuenta que la circuncisión no lo hacía mejor que nadie. Los judíos se jactaban de decir, somos los hijos de Abraham, somos de los descendientes de Abraham, Jacob, Isaac, somos de la mera cepa. Pablo no decía eso. Todo eso decía Pablo, todo eso de los ritos, de la circuncisión, para mí ahora ya no vale. Ha perdido su valor. Ya no me jacto en eso. Así que también Pablo, hermanos, además de no confiar en los ritos, él había dejado de confiar
en su linaje. ¿En qué, hermano? ¿De qué familia eres tú, Orlando? Yo soy de la familia tal. La familia tal es familia de los que fundaron, de los fundadores. Hermano, eso es no conocer a Cristo de verdad. Eso es jactarse en la... Hermanos, si a mí me dijeran, ¿y ustedes de qué familia? De los Díaz. ¿Y de qué otra? Álvarez, mis abuelos. Bueno, yo lo único que diría es que tanto la familia Díaz como Álvarez son calificados para identificar Gálatas capítulo 5, versículo 20. ¿Verdad? Ahí todos los frutos de la carne, envidia, fornicación, adulterio, lascivia, orgullo, todo eso. Eso es lo que era la familia Díaz. Por si alguien me oye, no. Si yo no estoy diciendo ni pido respeto, porque eso era lo que yo era. La familia Álvarez igual, ahí está. Exactamente ahí está. Así que yo no puedo vanagloriarme de eso, ¿verdad? Solo lo que sé que mis abuelos, mis bisabuelos eran adúlteros, pecadores, ¿verdad? De ambas familias, y yo mejor me glorío en Cristo Jesús, el que nunca pecó. De ahí los demás no califican para poder jactarse y gloriarse. Amén, hermanos. No sé si ustedes, su familia, pero yo estoy fuera de poderme jactar. Entonces, Pablo no confiaba en su linaje. Pablo dice en el versículo 5, yo, dice Pablo, fui del linaje de Israel. Mire lo que dice ahí. Del linaje de Israel. ¿Qué quiere decir Pablo que era del linaje de Israel? Que él era descendiente directo. Él era descendiente directo de Abraham, Isaac y Jacob. Sus padres no pertenecían a un linaje mezclado ni agregado a Israel. Tampoco era prosélito, sino que formaba parte del linaje escogido desde su nacimiento. Pablo está hablando ahorita de su linaje, pero también hablando del linaje, Pablo en ese mismo versículo dice que era de la tribu de, ¿qué dice? De Benjamín. Pablo pudo haberse jactado. La tribu de Benjamín no era cualquier cosa, hermanos. Si era para que Pablo se jactara. Mire, esta tribu ocupaba un lugar muy especial en la aristocracia de Israel. De los hijos de Jacob, solo Benjamín, hermano, nació en la tierra prometida. De esa tribu provino el gran rey Saúl, el primer rey de Israel. Hermanos, ellos eran los que encabezaban el ejército en el tiempo de la batalla. ¿Quién era los que encabezaban el ejército, hermano? Pablo era un descendiente de guerreros, hermanos. Si no me cree, busquemos Jueces 5:14, hermano. A esta tribu, las otras tribus la seguían, hermano. No es por nada, hermano, pero mi abuelo, mire, hermano. Mire, hermano, mi familia fue la primera. Hermanos, todo eso es basura. Es confiar en basura. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tu pueblo. Qué tremendo. Hermanos, la tribu encabezaba las guerras. Pero Pablo dice, no, dice Pablo, que conocía a Cristo, ya eso cayó. Esa jactancia cayó. Hermanos, fue la tribu que permaneció leal a la casa de David. ¿Cuál fue la tribu que permaneció leal a la casa de David, hermano? Benjamín. Cuando todas las tribus se fueron, la única tribu que permaneció fiel a Israel fue Judá y Benjamín.
Pero Pablo dijo, aunque yo soy de la tribu de Benjamín, descendiente, yo no me voy a jactar en eso. Pablo, hablando de su linaje, también dice que él era hebreo de hebreos. ¿Cómo era Pablo, hermanos? Póngame el versículo, por favor, ahí nuevamente, ¿verdad? El versículo. Dice Pablo, él era hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos. ¿Qué significa hebreo de hebreos? Significa que Pablo era conocedor y dominaba la lengua hebrea. ¿Qué significa que Pablo era hebreo? Que Pablo era conocedor y dominaba la lengua hebrea. Aunque había nacido en Tarso, sus padres lo habían educado como nacido en Israel. Además, Pablo, por ser hebreo, guardaba las costumbres hebreas, la fe judía, hermanos. El hecho de haber sido instruido, hermanos, a los pies del gran maestro Gamaliel, también le colocaba en un lugar superior por su educación. Podía considerarse más hebreo que los opositores. Pero de nuevo tuvo que recalcar que esa descendencia tan valiosa para el hombre no podía salvar su alma, ni era digna de confiar en ella. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Después vamos a dar algunas aplicaciones. Estamos viendo el texto ahorita. ¿Qué más dice Pablo en el texto? Que él no confiaba en su vida religiosa. Pablo no confiaba en su vida religiosa. ¿Sabe qué dijo Pablo? Si yo quisiera jactarme en mi vida religiosa, dijo, en cuanto a la ley, dijo, yo era fariseo. Ahí dice, ¿verdad, hermano? En cuanto a la ley. ¿Quiénes eran los fariseos, hermanos? Porque a veces uno tiene un concepto malo. Vos sos fariseo. Pero mire quiénes eran los fariseos, hermanos. Se lo voy a explicar aquí por medio de esta lectura. Habían 3 religiones principales en el pueblo de Israel en los días de Jesús. Estas religiones eran la crema, ¿verdad? La nata. Eran las principales religiones. Estaban los fariseos, los saduceos y los esenios. Eran las 3 principales religiones de la época. Ahora, pero de estas 3 había una principal que era la más conservadora, la que más se apegaba a la Biblia, a la ley. Y estos eran los fariseos. Los fariseos significa separado. ¿Qué significa fariseo? Porque ellos no se mezclaron con los helénicos, con la cultura pagana. Ellos se separaron, se mantuvieron firmes. Los fariseos, los más rigurosos. Este grupo nacido antes de la guerra de los macabeos, y fue en él que se aferró con más fuerza en la ley mosaica durante la persecución de Antíoco Epifanes. Hermanos, hubo entre ellos, entre los fariseos, hombres exaltados, hombres grandes. Hubo entre ellos hombres sinceros y apreciados como Nicodemo. Dentro de los hombres fariseos, el otro era el maestro Gamaliel. Y por supuesto, Pablo, ¿verdad? Pero él dice, yo dice en cuanto a la ley fariseo, pero eso, dice Pablo, mi estatura religiosa no me hace a mí ser salvo o ser un cristiano verdadero o confiar en eso o jactarme en eso. Si alguien cree, dice, que religiosamente alguien puede jactarse, dice Pablo, yo más, dice Pablo. Entonces, pero también Pablo dice, no confiar en los logros personales. Y ahorita vamos a ver el versículo 6. Pablo dice, cuidado con confiar en los logros personales. Si alguien confía en los logros personales, yo más. Dice el versículo 6, en cuanto a celo
¿Cómo era Pablo, hermano? Pablo no era un pasivo, hermano. Pablo era un guerrero, hermano. Pablo perseguía a los que iban contra la ley, según él. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es de la ley, dice Pablo, irreprensible. Hermanos, Pablo había construido, ¿verdad? Había construido, como dicen los políticos, yo he construido esto, dicen ellos. No sé cómo es que ellos dicen, por años he construido, dice este, ¿cómo me lo van a votar? Pablo, hermano, había construido sus logros, hermanos. Pablo no era cualquier cosa. Vean lo que dice Gálatas 1:13, hermanos. ¿Qué decía Pablo en cuanto a su vida de logros, hermanos? Porque ya sabéis, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, ¿qué dice, hermano? Aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Hermanos, en el judaísmo, en cuanto al conocimiento de la ley y en cuanto a guardar la ley y en cuanto a mantenerse en la ley, Pablo encabezaba. No era un teólogo cualquiera. Pablo encabezaba, era un fariseo, hermanos, fiel a la ley de Dios. Dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, a tal grado que Pablo llegó a considerarse, y externamente lo era, irreprensible. ¿Cómo era Pablo, hermano? Nadie le podía tachar. Guardaba el sábado de 6 a 6, seguía fielmente, ¿verdad? Pero todo eso era exterior, porque aunque Pablo no mataba, odiaba. Era mucho más celoso y en cuanto a la justicia, irreprensible. Hermanos, hemos visto que conocer a Cristo, hermanos, conocer a Cristo, lo hemos visto ahorita ya. ¿Qué hemos visto, hermano? ¿Qué tiene que ver con conocer a Cristo? El que conoce a Cristo no confía en qué, hermanos, en los ritos. El que confía, el que ha conocido a Cristo no confía en qué, hermanos, en su linaje. Gracias por ir ahí, hermano. El que confía en Cristo, ¿qué más, hermanos? No confía en la estatura religiosa. Y el que confía en Cristo, hermano, ¿qué más? No confía en sus logros. Quiero agregar un punto más, y es que no lo puse ahí, pero dice, conocer a Cristo es estimar todo lo ganado como pérdida. Fíjese, la vida que conoce a Cristo estima todo lo que ha ganado, todo lo que para el mundo le es ganancia. Ahora el que conoce a Cristo dice, todo eso son obstáculos, son pérdidas. Y mire lo que dice el versículo 7 de nuestros versículos que estamos leyendo. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, ¿qué dice? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermanos, ¿son malas todas estas cosas que Pablo menciona en sí mismo? No, porque la circuncisión es saludable, ¿verdad? Los que practican la circuncisión desde niño tienen una mejor salud. Es saludable. ¿Qué más, hermanos? El ser religioso, hermanos, ¿verdad?
el haber logrado, hermano, todo eso en sí. ¿Son malas todas estas cosas en sí mismo? No. Pablo nunca quiso decir que su circuncisión, linaje, vida religiosa, obediencia a la ley y logros morales fueron malos en sí mismo. El problema está en confiar en ellas. Y entonces, cuando tú confías en ellas, estas cosas se convierten en tus dioses. Y por ende, se convierten en tus muros que impiden que Dios te salve. Hermanos, Pablo, al conocer a Cristo, aprendió a distinguir entre lo bueno y lo mejor. Pablo, al conocer a Cristo, aprendió a distinguir entre ¿qué, hermanos? Lo bueno y lo mejor. Hay cosas buenas en las cuales tú confías, pero hoy tú vas a ser retado a escoger en confiar, no en lo que tú confías, en lo bueno, en cosas buenas, sino en lo mejor. Mira lo que dice Filipenses 1:10. Hoy va a ser un día de renuncia, hermano, con la ayuda de Dios. Yo he orado y algunos hermanos han orado conmigo para que esto suceda. Mira lo que dice Filipenses 1:10. Para que aprobéis, ¿qué dice? O sea, no es lo bueno, sino que lo mejor. Para que ustedes escojan, vivan confiando, no en lo bueno, sino en lo mejor. El hermano John Piper, hablando de poner nuestra felicidad, ¿en qué nosotros ponemos nuestra felicidad? ¿Qué es lo que nos hace felices en esta vida? Él en sus libros, es una de las características que él presenta. Dice que si tú puedes saber quién es cristiano y quién no es cristiano, pregúntale qué es aquello que lo hace verdaderamente feliz. Esa es la clave. Esculca qué es aquello que a él lo hace verdaderamente feliz. Hermana y hermano, y personas que están aquí oyendo, yo te hago una pregunta. ¿Qué es aquello que a ti te hace verdaderamente feliz? Mira, si no es Cristo, si Cristo está en un tercero y cuarto, te vas a llevar un chasco. Porque eso que verdaderamente en lo cual tú has buscado el poner tu felicidad, eso se va a acabar. Si se acaba, es un problema. Hermanos, dice el hermano John Piper, nuestros deseos de felicidad son muy débiles. Nos hemos conformado con una casa, con una familia. No es malo eso, ¿verdad, hermanos? Eso no es malo, pero hay algo mejor. Nos hemos conformado, dice él, con poner nuestros deseos de felicidad en una familia, en algunos amigos, en un trabajo, en una televisión, en un microondas, en poder salir algunas noches a cenar y tomar vacaciones todos los años. Nos hemos acostumbrado a placeres tan pequeños, sin verdadera emoción, perecederos, inadecuados, que nuestra capacidad de regocijarnos se marchita, y por eso nuestra adoración se ha marchitado. ¿Cuáles son algunas señales de confiar en la carne, mis amados hermanos? Quiero hablar por un momentito de 7 cosas que yo anotaba. 7 señales
para ver en quién nosotros estamos confiando, o en la carne, o realmente nos gloriamos solamente en el Señor. Por ejemplo, dice alguien: yo nací en la religión de mis padres y en ella moriré, aunque sea falsa. Pero esta persona dice: yo nací en la religión de mis padres y en ella voy a... Pues yo no, porque yo voy a escudriñar por medio de esta Biblia si la religión que me enseñó mi padre es falsa o es verdadera. Si mi padre se fue a un barranco, yo no me voy a ir al barranco con ellos. No, yo soy una nueva generación con una iluminación. Yo voy a respetar más la palabra de Dios. Esa es una señal de confiar en la carne. Otro dice: yo nací en el Evangelio, hermano. Desde chiquito soy cristiano. Yo les digo a estas personas: pues yo todo lo contrario, porque yo nací en pecado. Es cierto que yo nací en la religión protestante, pero yo nací en pecado. O sea, yo cuando nací, hermano, la simiente santa no estaba en mí. La que estaba era la simiente de pecado. Me acuerdo que la idea que tenían en el cantón donde yo vivía era que por ser descendientes de cristianos o porque mis padres iban a la iglesia, ya también los hijos. Y me acuerdo que yo me jactaba de que mis perros, como eran grandes, les daban unas revolcadas a los perros de otras personas y hasta se metían a las casas a darle. Yo me gloriaba en eso. Y me decían las personas: y es cristiano, ¿verdad? Me decían. Y yo, como un mundano, hermano, yo le decía: sí, pero los perros no, le decía. ¿Es eso para mí? Que mis perros mataran a otros perros. Hermanos, yo, a diferencia de los que dicen yo nací en el Evangelio, desde chiquita, yo digo, hemos nacido en pecado. Amén, hermanos. Amén. ¿Por qué vamos a confiar en eso, hermano? ¿Por qué vamos a confiar? Hermanos, otro dice: no es por nada, pero yo llegué virgen al matrimonio. Nadie me ha tocado. Claro que sí, y eso es bueno, pero es una pecadora. Y cuando se casó ya estaba contaminada con el pecado. Así que aunque es bueno llegar virgen al matrimonio, pero ¿qué podemos confiar en todo eso? Otro dice: yo tengo 20 años de ser cristiano. A eso yo le digo: yo me gloriaré en la cruz de Cristo, ¿verdad? En que estoy a los pies de la cruz de Cristo, humillado. Otro dice: yo he leído 10 veces la Biblia. Yo le digo: no es ser oidor, sino hacedor. No por eso no vamos a leerla de aquí en adelante todos los años, ¿verdad? Y con humildad, si podemos animar a otros. Otro dice: mire, hermano, yo no es por nada, pero yo nunca me he manchado las manos. Estas manos están limpias, hermano. Pero ha odiado. Entonces sus manos, aunque no han matado, han odiado. Entonces, todo eso, hermano, es basura. Otro dice: hermano, yo nunca he andado en malos pasos. Pero es hijo de Adán y fue hijo de Satanás. Así que sí hemos andado en malos pasos. Amén, hermano. Amén. Todo eso, hermanos,
Otro dice, yo soy amigo de don Julano. Pero no se jacta en ser un seguidor de Jesucristo. Hermanos, como iglesia, hermanos, yo quiero contarte una pequeña historia. Escucha bien. Y después de esto, vamos a hacer una oración sencilla de renuncia, si tú quieres. Te contaré una historia verdadera. Fíjate que el apóstol Pablo, durante su viaje a Roma, ¿quién era, hermano? La nave en la que viajaba se encontró presa de una furiosa tempestad. Y entonces Pablo tenía que escoger y decidir qué valía más. La carga que llevaban, ahí llevaba Pablo ropa, llevaba comida, llevaba cosas, bueno, un montón de cosas. Pablo tenía que escoger y decidir qué valía más, la carga que llevaba o su vida. Para salvarse, ¿sabes lo que hizo Pablo? Tuvieron que lanzar al agua todo el lastre que apresuraría el naufragio. Perdieron la carga, pero salvaron la vida. ¿Qué perdió Pablo? La carga, pero salvaron sus vidas. Amados, ¿quieres conocerlo a Él? ¿De quién estoy hablando? De Cristo. ¿Tú verdaderamente quieres conocerlo a Él? ¿Te gustaría amarlo a Él? ¿Sabes que cuando nos presentemos toditos, ahí vamos a estar grandes y pequeños delante de Dios? Se llama el gran juicio final. Tú te acordarás de lo que yo te digo. Es verdad. Yo voy a estar ahí también. Vamos a estar ante el gran juicio final. Así, mira. Ahí va a estar a la par mía hombres grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Sabes? Ahí no va a valer absolutamente nada. Ni tu religión, ni tu linaje, ni tu vida religiosa, como ya repetí, ni tus logros personales. No va a valer nada de qué familia tú eras. Si hiciste obras o no, no va a valer nada de eso. Lo único que va a valer es si lo conociste a Jesucristo y si lo amaste, si lo valoraste, no como lo bueno, sino como lo mejor. Hoy en día, ¿verdad? Tirando una directa, la gente rechaza a Cristo. Vamos a congregarnos, no tengo tiempo. Vamos a congregarnos, vamos a leer una lectura de la Biblia, vamos a tener un estudio. Tengo otras cosas que hacer. No digas que no te lo advertí, pero eso es menospreciar a Cristo. Hermano, vamos a servir aquí. Fíjese que tengo esto, tengo lo otro, tengo lo otro y tengo lo otro. Si me queda tiempo, como que Jesucristo fuera un perro. Si me queda tiempo, le voy a tirar un hueso de lo que me sobra. No, Jesucristo no es un perro. Él es adorado por millones de ángeles en la eternidad. La tierra tiembla al oír su voz. Él es el más amado en los cielos. Cuando Él
visita el infierno, esas cavernas tiemblan y todos se arrodillan delante de Él. Lo que pasa es que ahorita hay un velo. ¿Quieres conocerlo a Él? ¿Quieres amarlo solo a Él? Tienes que arrojar las cosas valiosas que tienes, en las cuales tú confías. Tienes que renunciar a la confianza en los ritos, en tu linaje, tu vida religiosa, en los logros personales, para ganarlo solamente a Él. ¿Por qué se emociona tanto, hermano? Porque en esto vale la pena emocionarse, no ante un gol. Si el gol hay que emocionarle, pero esto es superior. Hermano, pero es que, hermanos amados, les pido que oremos al Señor. Si quieres renunciar en esta hora, me ayudan, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, examina mi corazón, que todavía hay un remanente de pecado, que confía en cosas tan baratas. Ponemos nuestra felicidad en cosas tan, pero tan pasajeras. Perdona, Señor. Perdona, Padre. Valoramos tanto otras cosas. Amanece, oh Jesús, en el corazón de tu iglesia, para que la iglesia te pueda conocer de verdad y te pueda amar de verdad. Oh Jesucristo, precioso Jesús, permite que el corazón de los hermanitos y hermanitas, incluyendo el mío, sea alterado hoy. Permite que haya arrepentimiento y luego un gran avivamiento que pueda tocar, Señor, los extremos de este mundo. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Oh Jesucristo, revélate como el gran tesoro. Oh Jesús. La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios. Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 o al celular 7516-8322. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.